Ya, listo. De demás. Listo, ya. Bueno, como les decían, esta es la primera clase de la unidad de Ecología, Ecología 1. Mi nombre es Pablo Herrera. Eh, yo trabajo aquí en la Universidad de Valparaíso en el Laboratorio de Ecología. Eh, Así que paso el dato por si alguien está interesado, las puertas siempre están abiertas para que vean lo que hacemos en el laboratorio, ¿ya? Y bueno, volviendo al tema de la clase, en esta clase vamos a ver, el objetivo es conocer los aspectos básicos de la ecología, ¿ya? Entendiendo las relaciones que tienen los distintos organismos con las poblaciones y las comunidades entre sí. Me gusta partir preguntándole a ustedes qué es la ecología, qué entienden por ecología. No sé si ustedes pueden ahí escribir en el chat o abren su micrófono, no hay problema. El estudio del medio ambiente, estudio del medio ambiente, reciclaje, nicho ecológico, sí, un término que se ocupa, que lo vamos a ver, ya, pero claro, como dicen aquí, la ecología es eh, una ciencia natural, ¿ya? Que utiliza, como toda ciencia, el método científico, ¿ya? Y se define como el estudio de las relaciones entre los organismos y el ambiente. Y organismos, por ejemplo, este cisne con el medio que lo rodea, ¿ya? Y para comprender los estudios de ecología se deben conocer dos conceptos que son fundamentales y que a ustedes se los van a preguntar en la PTU, eh, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Ahora, esto pueden preguntárselos directamente o de forma indirecta, ¿ya? Y los factores bióticos se definen como todos los factores del ambiente que poseen vida y que son producto de organismos, ¿ya? Como por ejemplo el cisne. Y los factores abióticos son todos aquellos factores que no poseen vida, ¿ya? Como por ejemplo la temperatura, el pH del agua, la humedad, la salinidad del agua, la calidad del aire. Esos son los factores abióticos, ¿ya? Em, estos factores, los que les nombré, afectan o regulan a los mismos organismos. Y dentro de la ecología existen niveles de organización, porque bueno, a los biólogos nos gusta organizar todo, y estos niveles de organización se describen como jerarquías de los sistemas naturales. En este esquema que tengo acá, perdón, vamos a considerar las flechas amarillas como comprende a, ¿ya? Entonces, dentro de esta jerarquía vamos a tener la biosfera, que comprende a los ecosistemas que comprenden a las comunidades que comprenden a las poblaciones y las poblaciones a los individuos. Los individuos es como la unidad fundamental de los sistemas naturales. El individuo está definido como el ser vivo considerado un ser vivo independiente. Cuando hay un conjunto de individuos, hablamos de una población. Cuando hay un conjunto de poblaciones, hablamos de una comunidad. Cuando hay un conjunto de comunidades, hablamos de ecosistemas que consideran los factores bióticos y los abióticos. Y la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas del planeta en general. ¿Ya? En este esquema, por ejemplo, tenemos un individuo, que sería este alce, o sea, este ciervo de acá. Estos tres ciervos forman la población de ciervos, y una comunidad va a estar compuesta por distintos tipos de animales, por las plantas también, y luego vienen los ecosistemas, que están compuestos por los seres vivos, por los factores bióticos y por los factores abióticos, como este río de acá, o el tipo de suelo, o el tipo de aire, y todo eso que yo les hablaba del pH y la salinidad, etc. Luego vienen los biomas, que los vamos a hablar más adelante, y finalmente tenemos la biosfera. Ahora, esta es una foto de la vida real, que
bueno, aquí tenemos lobos marinos, ¿ya? Y aquí en esta foto se puede ver todo lo que le he hablado hasta ahora, de los factores abióticos y los bióticos. Biótico, como les dije, todos estos animales. Abiótico, el tipo de la piedra, el mar. Y este tendríamos, por ejemplo, un individuo, y cuando tenemos muchos, tenemos una población de individuos. Y lo mismo para todas estas aves que están acá. ¿Bien? Hasta aquí, ¿entienden? ¿Va bien? ¿Sí? Ya, súper, bien. Entonces ahora vamos a pasar a estos dos conceptos, que también son otros dos conceptos fundamentales para el estudio de la ecología. El primero es hábitat y el segundo es nicho. ¿Ya? Hábitat es distinto a nicho. El hábitat es el lugar físico donde viven las especies y el nicho es el rol que cumple la especie en su comunidad. Es como una frase que me gusta, esta de aquí abajo, que lo pone súper simple. El nicho es la profesión de una especie, mientras que el hábitat es su domicilio, es donde vive. Por ejemplo, un nicho puede ser un productor, un herbívoro, un carnívoro. Bien, es el rol de la especie en su comunidad y el hábitat es donde vive. Eso es nicho, no tiene mayor complejidad. ¿Ya? No sé si se lo han pasado en el colegio, nicho y hábitat. Y bueno, hace un rato yo le hablé del término, sí, se le han pasado ya. Le hablé de biomas, ¿ya? Los biomas son áreas geográficas muy grandes que están organizadas y dependiendo del tipo. Por ejemplo, vamos a tener biomas de agua dulce que comprenden estos cuerpos de agua de em, agua dulce, como los lagos, los ríos. Tenemos biomas antropogénicos que son por mano del hombre, como por ejemplo esta plantación que está acá, o los arrozales, no sé si lo han visto en China, o las plantaciones de té que tienen grandes extensiones. Ese sería un bioma antropogénico, que es hecho por el hombre. Luego tenemos biomas terrestres, como el desierto de acá, biomas marinos, que comprenden ecosistemas de agua salada, y los biomas endolíticos, que son áreas donde encontramos diversas especies de microorganismos. Ya esto es más micro, ya todo esto es mucho más macro. Entonces, bioma, un área geográfica muy grande y están, ¿cómo se llama?, distribuidos según el tipo. Ahora vamos a pasar a hablar de la circulación de energía y materia en los ecosistemas, ¿ya? Y en particular de la fotosíntesis. Primero, decirles que los flujos de energía y materia comienzan con la incorporación de moléculas inorgánicas al ecosistema por medio de organismos autótrofos, como por ejemplo las plantas, eh, algunas bacterias, em, algunas algas, y que todos estos organismos autótrofos se encargan de incorporar y generar materia orgánica, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis es un proceso por el cual los organismos autótrofos, como las plantas o las algas, o algunas cianobacterias, por ejemplo, utilizan la energía de la luz solar y llevan a cabo una serie de reacciones, reacciones químicas, que transforman o fijan el CO2 en azúcares simples, además liberan oxígeno. Es un proceso, como dice acá, anabólico, que se lleva a cabo en los cloroplastos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Y esta es la reacción de fotosíntesis, donde tenemos el CO2 más agua en presencia de energía lumínica va a generar este carbohidrato y liberar oxígeno, ¿ya? Proceso fundamental para la vida en la Tierra. La fotosíntesis, como les dije, ocurre en los cloroplastos, que son estos organelos celulares similares a los ribosomas que tienen las células animales, que se encuentran en algunas células del tejido vegetal, ¿ya? Dentro de los cloroplastos encontramos estas estructuras que están acá, que se llaman tilacoides.
Bien, esta imagen muestra mejor la estructura de un cloroplasto. Los cloroplastos poseen dos membranas, una externa y una interna. La membrana interna rodea una solución de compuestos, compuestos orgánicos y también iones, que se llama estroma. Bien, y en el estroma se encuentran los tilacoides, que son estos discos de acá apilados. Bien. Y en los tilacoides encontramos proteínas transmembrana que se llaman fotosistemas 1 y fotosistemas 2, que son fundamentales para el proceso de fotosíntesis. ¿Entendieron la estructura del cloroplasto? ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? Ya, el estroma. Bien, el estroma es una solución de compuestos orgánicos y de iones, ¿ya? Que está aquí adentro. Esta solución rodea esta estructura llamada tilacoides y el estroma está contenido por la membrana interna del cloroplasto, ¿ya? Las proteínas, bueno, las proteínas que yo les hablé son proteínas transmembranas que son se llaman fotosistema 1 y fotosistema 2 que están en la membrana del tilacoides, aquí, ¿ya? Y esas eh, trabajan en el proceso de fotosíntesis, que ahora lo vamos a ver. Sí, son como fotorreceptores. ¿Y cuáles son las fases como de la fotosíntesis? Em, Se dividen en dos, la fase clara y la fase oscura. Se dice que la fase clara es la fase dependiente de la luz, porque necesita la energía lumínica. Esta fase ocurre en los tilacoides, como les dije, en esta estructura, convierte la energía luminosa en energía química, ¿ya? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo energía química? De energía de enlace de ciertas moléculas que son estas que están acá, el ATP y el NADPH, que se forman en esta fase, en la fase clara, ¿ya? Y liberan oxígeno al ambiente. Y en la fase oscura ocurre el ciclo de Calvin, que es una fase independiente de la luz, ocurre en el estroma, o sea, en esa solución que está acá, no ocurre en el tilacoide en la fase oscura, ocurre en el estroma, y necesita productos de la fase clara, que son estos ATP y el NADPH que se forman acá. Y actúa una enzima llamada rubisco que fija el CO2. Esas son las dos fases que tiene la fotosíntesis a grandes rasgos, ¿ya? Y aquí es mucho mejor verlo en un esquema. En este esquema tenemos por un lado la fase clara que está aquí arriba, ¿ya? Y la fase oscura que es este ciclo de Calvin. Entonces, podría repetir la fase oscura por fin, claro, ya me devuelvo. La fase oscura es la fase independiente de la luz y en esta fase ocurre el ciclo de Calvin, que es el ciclo donde se fija el carbono y se forman compuestos orgánicos, ¿ya? Esta fase, como les dije, independiente de la luz, ocurre en el estroma, ocurre en la solución que está aquí, necesita productos de la fase clara para el ciclo de Calvin, que son estos dos, el ATP y el NADPH, y actúa una enzima llamada rubisco, ¿ya? Para fijar el CO2. ¿Eso te quedó más claro, Diego? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Hay una mano levantada. Yo, profe, hola, ¿a qué se Hola. refiere con que fija el CO2? Ya. Es como decir que fija más que nada el carbono. Toma el carbono en una serie de reacciones químicas y lo incorpora a otras moléculas para formar una molécula más compleja, que sería la moléculas orgánicas como los azúcares o los carbohidratos, ¿ya? Eso es.
Gracias. No, el ATP y el NADPH no son productos del ciclo de Calvin. Se necesitan para el ciclo de Calvin. Son productos de la fase clara. Ok, mira, ahora vamos a ver este esquema. Se ve un poco complejo, pero tampoco es tan complejo. Miren, tenemos dos fases acá. La fase clara y la fase oscura representada por este ciclo de aquí. Aquí tenemos una flecha que indica el nivel energético. Acá arriba tenemos alto nivel energético y acá tenemos bajo nivel energético. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de fotosíntesis? Primero, la luz incide sobre el fotosistema 2, que está acá. Este es el fotosistema 2, una molécula transmembrana. Lo que provoca la luz es que excita electrones y suben su nivel energético, ¿ya? Por eso es esta flecha ilustrativa. Suben su nivel energético y dejan aquí un espacio en esta molécula reactiva de clorofila. Un espacio que es llenado por electrones que vienen del agua. Cuando el agua se divide, genera electrones y ocupan acá el espacio vacío, ¿ya? Estos primeros electrones que se excitaron producto de la luz bajan a través de una cadena transportadora de energía, de electrones, perdón. ¿Y qué es lo que bajan? Bajan su nivel energético hasta, bajan por esta cadena y llegan hasta el fotosistema 1, hasta acá, que también al mismo tiempo había sido excitado por la luz. Este fotosistema 1 también había liberado dos electrones y había dejado un espacio que fue llenado por los electrones que venían de acá. ¿Ya? Y sube su nivel energético y baja el nivel energético por transportadores de electrones hasta llegar a esta molécula NADP+. Entonces, con estos electrones se forma el NADPH a partir de este NADP+. Ahí tenemos un producto de la fase clara. En este proceso también el ADP capta un fosfato y se transforma en ATP. Y hay otro producto de la fase clara. Entonces, para generalizar todo esto, los productos de la fase clara van a ser ATP, NADPH y oxígeno, producto de que se dividió una molécula de agua. ¿Bien? Entonces, estas dos moléculas que se formaron entran al ciclo de Calvin y ocurre una serie de reacciones que toman el carbono del CO2 y lo transforman en compuesto orgánico. Y esa es la fase oscura. ¿Les quedó más o menos claro el proceso? Muy complicado el proceso, ¿quieren que repita? La fase clara, ya, mire. Vamos de nuevo con la fase clara. Tenemos dos fotosistemas, ¿cierto? Que yo les decía que son estas moléculas transmembrana que se encuentran en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Estas dos moléculas son excitadas por la luz, ¿ya? Y excitan electrones que suben su nivel energético y después bajan por cadenas transportadoras de electrones, ¿ya? Tanto en el fotosistema 1, el 2, como en el fotosistema 1, ¿ya? Al perder electrones que salen de acá, de estas moléculas de pigmento, perdón, estas moléculas de clorofila, al perder electrones quedan espacios vacíos que son llenados. En el fotosistema 2 es llenado por electrones que vienen de la molécula de agua, y en el fotosistema 1 es llenado por electrones que vienen del fotosistema 2. Este electrón que baja por acá y llega y ocupa el espacio que dejó estos electrones que también fueron excitados. Y estos últimos llegan al NADP+,
y forman el NADPH, ¿ya? Y este es un producto que se ocupa en el ciclo de Calvin para finalmente formar un compuesto orgánico, en el que también se ocupa el ATP. Por ahí sí, te quedó un poquito más claro, Javiera. Veo una mano levantada. Sí, profe. Una consulta. Ujú. Esa que dice ahí, molécula de pigmentos en la antena, Ujú. esa se refiere, esa verdecito, ese sería el tilacoide, ¿no? No, el tilacoides es esta estructura completa. Esto son moléculas que están en la membrana del tilacoides. Ah, ya. Claro, Y porque estos esos son, fotosistemas son las proteínas del sí, tilacoide. son las, Por eso yo lo sí, estaba como relacionando a eso. sí, estos fotosistemas son proteínas transmembranas que están en el tilacoides, Ah, ya. ¿ya? Ahora sí. Entonces, la fase clara ocurre en el tilacoides, porque ocurre en su membrana, y la fase oscura, que es el ciclo, ocurre en el estroma, ¿ya? Ya, les quedó más o menos claro el concepto de lo que es la fotosíntesis. Me parece que sí. Sí. Ya. Entonces, claro, estos procesos ocurren como en simultáneo, porque van ocurriendo rápido. Tanto la excitación de los dos fotosistemas como los ciclos. O sea, para el ciclo necesitan estas moléculas que son el ATP y el NADPH, que, y también en el ciclo se ocupan enzimas, ¿ya? Se ocupan coenzimas, que vamos a ver ahora. No la enzima en sí, pero sí unos conceptos. El ciclo de Calvin, yo he visto que lo pregunta más que nada como los precursores que se ocupan y lo que se generan. Nunca he visto que pregunten por las enzimas que actúan. No lo puse en esta diapo en verdad. Si necesitaran, yo les puedo mandar un esquema y lo pueden estudiar. No hay problema. O lo podemos repasar también en la siguiente clase. Creo que me toca la tercera de ecología. Seguramente preguntan por la Rubisco, que es la que está acá. Ah, ya, ya. Y dicen que hubo un año que solo preguntaron por la Rubisco, pero solo es. Bien. Bueno, no sé si, bueno, el ATP ustedes lo han visto en otras clases, me imagino que este adenosin trifosfato, que es un nucleótido. El NADPH es una nicotinamida, adenina dinucleótido fosfato, que es una coenzima. Em, ¿Qué más? Bueno, después vienen los factores que afectan la fotosíntesis. Em, Como la fotosíntesis, como muchos de los procesos, tiene cierto rango de actividad óptimos, ¿ya? Donde en cierto punto deja de ser eficiente, ¿ya? Y me pregunto, profe, ¿por qué el ciclo de Krebs que se relaciona con la fotosíntesis? Ah, bueno, ahí lo desconozco. No sé a qué te refieres con eso del ciclo de Krebs, Javiera. Voy a averiguarlo. Si tenemos la oportunidad en la próxima clase, te puedo contestar.
Perdí un poco el chat en la pantalla. Bueno, voy a continuar con los factores que afectan la fotosíntesis, ¿ya? Dentro de los factores que afectan la fotosíntesis está la intensidad luminosa, la temperatura, la concentración, las sales minerales también afectan la fotosíntesis, la calidad del agua. Las sales minerales se refiere a la calidad del suelo, ¿ya? Por ejemplo, con la intensidad luminosa, no porque llegue más luz, va a ser más fotosíntesis, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la tasa fotosintética es eficiente hasta cierto punto de intensidad lumínica, ¿ya? Luego se forma aquí una meseta y baja esta tasa fotosintética. Entonces se dice aquí que a mayor intensidad luminosa, mayor es la tasa, pero eso hasta cierto punto, donde aunque por más luz no aumentará la tasa fotosintética, ¿ya? Otro factor que afecta a la fotosíntesis es la temperatura. Se dice que la fotosíntesis funciona en un rango de temperatura de 10 a 35 grados Celsius y es una tasa fotosintética óptima, ¿ya? En esta curva de arriba tenemos la intensidad luminosa o lumínica alta y una intensidad lumínica baja. ¿Y por qué? Porque a distintos grados de Celsius, a distintas temperaturas, ocurren distintas tasas metabólicas de fotosíntesis, ¿ya? Un aumento de la temperatura produce un aumento de actividad enzimática y ocurre una mayor tasa fotosintética, pero como esto está eh, relacionado con enzimas, las enzimas también tienen un límite. A ver, están hablando aquí en el chat. Y ahora claro, tiene que ver con la glucosa. Claro, ahí le respondieron. Bien. Ya, hasta aquí con los factores que afectan la fotosíntesis, ¿entienden? Los dos primeros al menos. Todo tiene un rango de actividad óptimo, ¿ya? Y no porque funcione con luz, quiere decir que a más luz va a funcionar mejor. Y luego tenemos la concentración del CO2. La falta de CO2 disminuye la actividad fotosintética, ¿ya? Y un exceso de CO2, de concentración del CO2, satura el proceso de fotosíntesis, porque dependen de enzimas, de la actividad enzimática. Entonces estas enzimas no pueden responder a mayor concentraciones de CO2. Y las tasas de fotosintética con respecto a la concentración del CO2 también tienen rangos donde funcionan mejor a ciertas temperaturas. Eso más que nada con el tema de los factores que afectan la fotosíntesis. Bueno, las sales minerales, como les digo, la calidad del suelo y la calidad del agua o cantidad del agua también afecta. Entonces, hasta aquí podemos parar en un recreo. Ustedes me indican, no sé cómo lo hacen, Fran. Hasta aquí todo bien con el tema con lo que hemos hablado, los temas de ecología propiamente tal o la fotosíntesis. Súper, súper. Ya, qué bien. Bien, pues entonces no sé si está Fran acá. Mm, Bueno, a ver, voy a...
¿Cuánto tiempo les dan de recreo? Como 10 minutos ya. Si podemos seguir si ustedes quieren. Esta clase es cortita. Ya, sigamos. Ya, vamos, entonces. Bueno, aquí tenemos unos organismos autótrofos. La familia de plancton. Bien. Espérame un poquito, voy a prender la luz. Bueno, ahora vamos a ver el flujo de energía y la estructura trófica. ¿Ya? La energía fluye de un organismo a otro y bajo ese concepto nosotros podemos reconocer dos formas. Una forma lineal, que es esta cadena trófica o cadena alimenticia, que es como la típica que se enseña en el colegio, y una trama, que es como un enrejado, ¿ya? Que es un poco más complejo que la cadena y que es lo que en los sistemas naturales en verdad se observa, que son estos de acá. Entonces, la cadena trófica o cadena alimenticia describe el paso de energía de un organismo a otro, ¿ya? Comienza con los organismos autótrofos y continúa con los depredadores hasta llegar a un depredador como tope. Entonces describe una secuencia de organismos que se relacionan entre sí por medio de depredación. ¿Y cuáles son los eslabones de la cadena? El primero son los productores, que son organismos autótrofos, como las plantas. Luego vienen los consumidores primarios, que generalmente son herbívoros, ¿cierto? Luego tenemos los consumidores terciarios, carnívoros u omnívoros, y los consumidores, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, que son carnívoros. Bien, y esta secuencia también se organiza por niveles tróficos, donde aquí vamos a tener primer nivel trófico, un segundo nivel, tercer nivel y el cuarto nivel trófico. ¿Ya? Entonces, como dice aquí en una cadena, el paso de la energía es en forma lineal. Pero también tenemos tramas y la energía fluye en una red. En una trama, como no es lineal, generalmente los recursos se comparten, sobre todo eh, los, los recursos de los primeros niveles. Así, por ejemplo, el pasto puede servir de alimento para más de una especie, ¿ya? Y así, otra, por ejemplo, este que dice acá gorgojo, puede ser de alimento para la araña o la rana, ¿ok? Entonces, es un paso de la energía un poco más complejo que una simple cadena, y que es lo que normalmente se observa en la naturaleza, ¿ya? Las tramas tróficas. Y bueno, la energía que fluye tiene cierta eficiencia, ¿ya? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cómo se ve? En esta pirámide se muestra cómo es el paso de energía de un nivel a otro. En general se habla de que el 10% de la energía pasa al siguiente eslabón. ¿Y por qué? Porque parte de la energía se pierde, entre comillas, en forma de calor, ¿ya? Por las leyes de la termodinámica. Entonces, solo una parte de la energía pasa de un eslabón a otro. Y en general se habla de que a mayor eslabón, menor es la energía. Entonces, lo que ustedes deben tener claro es que nunca se ocupa de forma total la energía, nunca se ocupa de manera eficiente toda.
entonces parte se va perdiendo en forma de calor, ¿ya? Incluso en los organismos. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es nutrición de los organismos, porque existen formas en las que los organismos obtienen la energía, ¿ya? Vamos a tener organismos quimiautótrofos, que son, como dice aquí, organismos que usan el CO2 como fuente de carbono. También tenemos organismos quimioheterótrofos, que son organismos que deben obtener tanto el carbono como la energía de sustancias orgánicas, ¿ya? Como nosotros, por ejemplo. Tenemos organismos fotoautótrofos, que son organismos que obtienen energía de la luz y el carbono del CO2 haciendo fotosíntesis, como las plantas, como las algas, eh, las cianobacterias. Y tenemos fotoheterótrofos, que son organismos que obtienen la energía de la luz, pero deben obtener su carbono de compuesto orgánico por otro organismo. Es como una mezcla. Eso es en cuanto a la energía. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ustedes van entendiendo? No sé, si tienen alguna duda, consulten nomás. Claro, nosotros vendríamos siendo una especie de organismo quimioterótrofo, porque obtenemos el carbono de otros organismos, de otras sustancias orgánicas. Nosotros no generamos nuestras propias, no somos autótrofos, no generamos nuestra propia materia para consumirla. Bueno, y como también, como hablamos de la energía en términos de cómo se conserva, cómo pasa de un eslabón a otro, también podemos hablar de la energía en términos de productividad. Entonces, en términos de productividad, vamos a tener productividad primaria, ¿ya? Y productividad secundaria. La productividad primaria es donde la energía es captada por productores mediante fotosíntesis. Y en la productividad secundaria tenemos energía captada por los consumidores en el mismo ecosistema, ¿ya? Productividad primaria entonces está relacionado a los organismos autótrofos. Y la productividad primaria se divide en productividad primaria bruta, PPB, que es la energía captada sin considerar el gasto metabólico, y productividad primaria neta, PPN, que es la energía captada por los productores, es decir, esta energía, la productividad primaria bruta, menos la energía gastada en actividades metabólicas, que se define como R, que es la respiración celular o el metabolismo. Existe una fórmula que es esta, que es la productividad primaria neta, es la diferencia entre la productividad bruta y la actividad metabólica o la respiración celular. Creo haber visto una pregunta sobre esto, era despejar una de estas variables de acá. Eso en términos de la energía en los sistemas. ¿Hasta ahí quedaron claros con ese tema? ¿Podemos seguir? ¿Van todo bien? Bien. Sí, me devuelvo. ¿Cuál? ¿Acá? ¿Necesitas que te explique algo de aquí, Karina? Ah, ya. Ok. De nada. Bien. Entonces, ahora vamos a ver los ciclos de la materia en los ecosistemas.
Cuando hablamos de ciclos nos referimos a las interacciones que hay entre la atmósfera, la Tierra y los organismos. Y estas interacciones ocurren a través de nutrientes, ¿ya? ¿Qué tipo de nutrientes? Nutrientes que se denominan macronutrientes, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿cuál otro? El calcio, que son nutrientes que se ocupan en mayor cantidad, y los micronutrientes como por ejemplo el cobre, el sodio, el cloro, el fierro, el manganeso también, que son micronutrientes. Y los ciclos, estas interacciones, las denominamos como ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y representan el flujo de energía y materia, cómo pasa la energía y la materia a través de los ecosistemas, ¿ya? Está basado en transformaciones químicas cíclicas entre materia orgánica e inorgánica. Estos ciclos son esenciales para regular el mantenimiento de la vida en la Tierra. Y en general, los típicos ciclos que se explican y que vamos a ver son el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Bien, vamos a partir por el ciclo del agua. Y como en cualquier clase de química, la primera clase de química se explica el agua. El agua es una de las sustancias fundamentales para la vida. Ya aquí les dejo un par de datos para que ustedes puedan leer. Importante el punto de fusión del agua, el punto de ebullición. Y el agua se presenta en tres estados: el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿cierto? Y el paso de un estado a otro está con su correspondiente nombre en esta gráfica. Entonces, de sólido a líquido tenemos la fusión, del líquido a gaseoso la vaporización, o evaporación también, el de sólido a gaseoso la sublimación. Aquí dice sublimación progresiva, pero sublimación. Cuando pasamos de líquido a sólido, la solidificación; de gas a líquido, la condensación; y cuando pasamos de gas a sólido, aquí dice sublimación regresiva, pero también lo pueden encontrar, y creo que la manera correcta es depositación, de gas a sólido. El agua, se habla de que cerca del 2% del agua que hay en la Tierra es agua dulce, ¿ya? El total del agua es agua salada. En algunos casos yo he leído que incluso es menos que este porcentaje. Bien, y el agua dulce está representada por ríos, por los lagos, por aguas subterráneas, que son estos acuíferos, que son reservas de agua bajo suelo, el permafrost también, y los glaciares y nieves permanentes. Ese es el mayor porcentaje de agua dulce que tenemos en la Tierra. Bien, y el ciclo del agua lo podemos ver en este esquema. Y el ciclo del agua es bien simple, en verdad. Y comienza con el agua, por ejemplo, los cuerpos de grandes masas de agua superficiales, como por ejemplo el mar, los ríos o los lagos, que ocurre el proceso de vaporización o de evaporación del agua, y esta agua en forma de gas sube hacia la atmósfera y se forma, por condensación, se forman, bueno, las nubes. ¿Qué ocurre? Que el viento transporta o desplaza estas masas de agua a otras regiones, y que bajo ciertas condiciones de temperatura, el vapor se condensa y se forman las precipitaciones, ¿ya? Y el agua cae en forma de precipitación y llega a los cuerpos de agua, como en los lagos, los ríos o el mar, o
llega directo a la Tierra y se puede infiltrar y quedar en estos cuerpos de agua subterráneos que se llaman acuíferos, o bueno, también pueden ser captadas por las plantas, en fin, pueden quedar en forma de nieve y vuelve el agua a estos cuerpos de estas grandes masas de agua y se vuelve a evaporar y así se cumple el ciclo. Ese es el ciclo del agua. Es decir, un ciclo donde pasa constantemente por los tres estados de la materia del agua. ¿Les queda claro esto del ciclo del agua? Sí, sí. Bien. Entonces, el ciclo del agua, ustedes tienen que considerar que es el paso de un estado a otro durante este ciclo, ¿ya? Em, Ahora tenemos el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono actúan dos procesos que son muy, muy importantes, que primero la fotosíntesis, todo lo que hablamos hace un rato, y la respiración, ¿ya? Que aporta carbono en forma de CO2. El ciclo del carbono lo vamos a mencionar como que comienza con los organismos autótrofos, organismos que fijan el CO2 y lo transforman en carbohidratos, ¿ya? Estos carbohidratos van a ser consumidos por un herbívoro, por ejemplo, y pasan a la cadena trófica, y pasan por toda la cadena que les mostré hace un rato, es decir, este herbívoro es consumido por un depredador, y bueno, este depredador después muere, y se descompone, y aquí actúan los descomponedores que retornan el carbono a la Tierra, ¿ya? Queda como depósitos de carbono, carbono mineral, o también estos animales al respirar aportan carbono a la atmósfera. Y así se cumple el ciclo. No es más complejo el ciclo del carbono que eso. Esos son dos procesos importantes que deben considerar, que es la fotosíntesis y la respiración de los organismos, ¿ya? En donde se aportan carbono inorgánico como el CO2 y carbono orgánico en moléculas como hidratos de carbono. Y aquí hay un esquemita. El ciclo del carbono, tenemos acá el aporte del carbono, por ejemplo, aquí en una planta es consumida por esta ardillita y bueno, cuando se muere se descompone, vuelve el carbono a la tierra. La misma respiración de la ardilla proporciona carbono. Las actividades geológicas también, ¿ya? Lo mismo ocurre en el mar con la respiración de estos organismos. El consumo también por parte de este pez de algas, y cuando muere se descompone. Ese es el proceso natural, ¿ya? Del ciclo del carbono. Pero también hay una mano del hombre aquí en el ciclo, que, bueno, yo no lo consideraría un ciclo propiamente tal. En realidad el hombre consume los combustibles fósiles y aporta carbono a través de la quema de estos combustibles hacia la atmósfera. Ese es el ciclo del carbono. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Ya. Bien. Bueno, el ciclo estos ciclos biogeoquímicos no son mayormente complejos. Eh, Ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno, que tiene un poco más de etapas, ¿ya? Y si se pierden ustedes me avisan nomás y las retomamos. De las partes anteriores, si tienen alguna duda también pueden consultarme, yo puedo volver, no hay problema.
Así que quedo atento si es que necesitan que les explique algo de nuevo. Entonces, voy a continuar con el ciclo del nitrógeno. Bien. La mayor fuente de nitrógeno es la atmósfera. La atmósfera tiene como el 78% de nitrógeno molecular en forma de gas, pero nosotros y muchos organismos, como mi gato que está gritando allá afuera, no podemos utilizar el nitrógeno de forma directa, el nitrógeno molecular, ¿ya? No podemos captarlo. Entonces dependemos del nitrógeno que hay en el suelo. Y el nitrógeno tiene esta etapa. La primera es la fijación. Ya en esta etapa, el nitrógeno molecular, este N2, por vías tanto abióticas como bióticas, pasa al suelo, ya en forma de amoníaco. Bueno, vías abióticas como la radiación cósmica, los mismos relámpagos que aportan nitrógeno directamente, y bióticas como las bacterias que fijan nitrógeno. Luego, otra etapa del ciclo del nitrógeno es la amonificación, que es donde los descomponedores degradan la materia orgánica y liberan el exceso como ion amonio. Ion amonio, que aquí le faltó un signo más. ¿Ven? Es NH4 más, ion amonio. Entonces, esta amonificación, en esta actúan los descomponedores que degradan la materia orgánica. Luego tenemos la nitrificación. Y en la nitrificación, las bacterias que también actúan aquí incorporan, o sea, transforman, perdón, el nitrito en nitratos. ¿Ya? Luego tenemos la desnitrificación, que otro grupo de bacterias actúa y convierte los nitratos en nitrógeno molecular y se libera a la atmósfera. Y finalmente tenemos la asimilación, que, bueno, los nitratos y amonio pasan a formar aminoácidos y es la incorporación por parte de las plantas. Aquí les voy a mostrar el esquema, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el nitrógeno atmosférico, este nitrógeno molecular, N2 gaseoso. Bien, este nitrógeno pasa a la Tierra y es fijado por bacterias fijadoras de nitrógeno, que pueden estar en las raíces de algunas plantas, o bacterias que están en el suelo, propiamente tal, y fijan el nitrógeno y lo transforman. Estas de acá aportan el nitrógeno directo a las plantas. Estas transforman el nitrógeno molecular a amonio y NH4+. ¿Ya? Este amonio es transformado a nitritos por parte de bacterias nitrificantes en el proceso que se llama nitrificación. Estos nitritos, por otro grupo de bacterias, pasan a formar nitratos. Y el nitrato tiene dos vías. Puede ser asimilado por las plantas o pasar por un grupo de bacterias desnitrificantes que aporta, o sea, que transforma este nitrato en nitrógeno molecular y lo envía directo a la atmósfera. Ese es el paso de desnitrificación. Los organismos, por ejemplo, como este conejito que se come la planta, al morir son es descompuesto por estos descomponedores que son bacterias o hongos, y estos aportan amonio directamente. Y este amonio pasa de nuevo por estas bacterias y continúa su camino. Y ese es el ciclo del nitrógeno. ¿Hasta ahí tienen dudas con el ciclo del nitrógeno?
Profe, ¿Sí? en la guía dice fijación de nitrógeno por rayos, volcanes, fijación comercial. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo por rayos Ah, o volcanes? ya mira, los rayos, como provienen de la atmósfera, traen nitrógeno, ¿ya? Y cuando impacta un rayo en la Tierra, aportan ese nitrógeno, ¿ya? Y los volcanes, por los compuestos nitrogenados que liberan los gases, cuando hay erupciones, por ejemplo. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Ujú. Entonces, miren, algo para que les quede súper claro, em, nitrógeno atmosférico nosotros no podemos captar y dependemos de de la bacteria y de todo este proceso. ¿Bien? El carbono lo podemos captar, pero por medio de la alimentación. ¿Ya? Y bueno, lo mismo con el agua. ¿Qué era la desnitrificación? Es el proceso donde las bacterias convierten los nitratos en nitrógeno molecular. Este proceso. Otro grupo de bacterias diferente a todas las que están acá, toman estos nitratos, mandan de vuelta a la atmósfera en esta forma, en nitrógeno molecular. Eso es. Ujú. Diapositiva 5. ¿Cuál? ¿Esta? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con los ciclos? Bien. Súper. Y con la parte de energía, flujo de energía o fotosíntesis, si necesitan que repita algo, no hay problema. Profe, Sí, ahí. En la trama se van como por línea igual. Onda, por ejemplo, el pasto sería 1, la chinche y el gorgojo sería 2, así. Hacia arriba igual. claro, sí. Sí, también Disculpa el ruido. sí, las tramas también tienen este nivel estrófico, ¿ya? Y se identifican los niveles tróficos de cada organismo que está acá. Primer nivel trófico, después el segundo y así. Gracias. Es como la unión de más de una cadena. Claro, vendría siendo como una especie de unión de más de una cadena. Generalmente se habla de que bueno, el consumidor eh, terciario, que vendría siendo aquí como un halcón, una águila, em, no tiene un depredador, siempre están como en el tope los terciarios, ¿ya? O tienen depredadores, pero son depredados muy poco. El secundario está como ahí, como que puede depredar, pero también puede ser depredado. Es como la diferencia de grandes rasgos. Y en términos energéticos, bueno, a este le llega menos energía. Eso en cuanto a los depredadores.
Em, bueno, y con depredadores también aquí, por ejemplo, el lobo marino, que es el que vemos, no sé si ustedes lo han visto aquí en las caletas, es un depredador tope. Él está bien arriba en la cadena o en la trama, pero también puede ser comido, ¿ya? Por orcas, por ejemplo. Sí, ya. Y si no sale el aguilucho, el terciario sería la culebra, sigue siendo secundario. Ahí tienes que contar pues, hasta dónde llega la cadena. Si desaparece este, que sería como el tope. Claro, este sería el secundario. El depredador primario se cuenta como el depredador que consume directamente eh, las plantas, por ejemplo. Sería depredador primario, secundario y hasta ahí llegaría. Eso vale. Con el tema de la fotosíntesis les quedó claro. Eso es un poco complejo a veces. Claro, en las tramas algunos pueden ser secundario y terciario, ¿ya? Y ahí es un poco más complejo el tema de asignarle algún nivel trófico. Ya, esta. ¿Qué necesitas saber de esta, Catherine? Ah. Ok, ok. La de número y biomasa, yo no sé, no recuerdo si es que esa se ve en la segunda, ¿ya? Pero sí es algo que se debe ver, la pirámide de número y las de biomasa, ¿ya? Em, no estuve en la segunda clase el año pasado, pero voy a revisar, ¿ya? Y nosotros nos vemos en la tercera, pero sí, probablemente en la tercera. ¿Alguna otra duda con respecto a esta clase particular? Este esquema, por ejemplo, no hay problema. Lo puedo explicar de nuevo. Ah, qué bueno. No, el NADP es otra molécula que está como en el estroma, en esta solución que yo les contaba, y que es como que estuviera a la espera de obtener un electrón para transformarse en este NADPH. Ese es el NADP. No se forma de electrones. Está como a la espera de capturar electrones para transformarse en esto. Ok, entonces, bueno, si no tienen más consulta, podemos dejarlo hasta acá. Podemos aprovechar, queda tiempo todavía. No tengo problemas
con Profe, la consultas. lista la sacamos con ese QR. Me dijeron que con este QR se hacía la lista. Ah, Voy ok, a, ya. espérame un poquito, voy a ver. ¿Te gustó esta materia? ¿Qué pasa en esta materia en el colegio? Ah, primero medio. Voy a revisar si la otra Hola, clase, ¿ya? volví. Hola. No puedo creer que hayan terminado tan rápido. Esto es demasiado insólito, Estamos súper pero está bien. motivados. Pucha, química siempre me embarra las cosas que yo tengo acá. Voy a tirar la encuesta docente. Y el profe 1 va a ser el Pablo porque no hay más profe. Pero dice Natalia Díaz, perdónenme. Mm. Es que química dejándome la embarrada con mis pobres encuestas. En fin, por mientras hay que pasar la lista, Pablo, con el QR, que lo veo ahí. Ujú. Y después tienes que pasar los nombres a la lista oficial. Pero ahí si quieres te lo explico por WhatsApp. O te doy los Ya. links por WhatsApp. ¿Tienes que escribir su nombre en el chat o...? No, solo escaneando el QR y poniendo sus nombres en el Forms, quedan presentes. ¿Ya? Ah, ya. Vamos acá. Mm. Bien. No te creo. O sea, es que voy a retar al Franco, porque el Franco, desgraciado, siempre me deja la embarradita con mis Ujú. evaluaciones docentes. Yo tenía mi linda evaluación docente de biología y él, ¡pium!, metió la de química y borró la de biología. ¿Por qué es así? Bueno, voy a tener que tirarle las orejas. Ujú. ¿Detienes tú la grabación? Ah, sí, perdón. Quedó grabado que le voy a tirar la oreja al Franco.